Saben que es importantísimo que nosotros entendamos que somos administradores, mayordomos de las cosas que el Señor nos ha otorgado, aún de lo que tenemos cotidianamente y de lo que nosotros podemos compartir a diario. Cada una de las cosas que tenemos son otorgadas por Dios y nosotros somos simplemente administradores. Y es más, Él desea que nosotros seamos hallados fieles. Fíjense lo que dice Lucas 12, 42 al 44. Dice, y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Y el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, entonces habrá una recompensa. Les digo la verdad, dijo Jesús, el amo pondrá a este siervo a cargo de todas las cosas que posee. Fíjense qué importante es ser hallado fiel. Dice que el Señor le dio una tarea a este muchacho y le dijo, encárgate de alimentarlos a los demás siervos, de administrar su alimento y de poder con ellos terminar la tarea. Y lo que el Señor dijo es, cuando yo vuelva, si esta tarea está bien hecha, entonces yo voy a ver que este hombre fue hallado fiel. Pero me encanta esta parte donde el Señor dice, más les digo, algo más les quiero decir. Si lo encuentra fiel, dice que habrá una recompensa y lo pondrá por sobre todo lo que posee. Si nosotros vemos las riquezas de nuestro Señor, sabemos que todo lo que Él posee podemos administrarlos. Puede ser dado a nuestra mano para que nosotros lo llevemos adelante. Pero Él nos puso como mayordomos, como quienes debían gestionar estas cosas. Primera de Corintios 4, del 1 al 2, dice, así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjense, vuelve a repetir esta parte, nosotros somos administradores, mayordomos de las cosas del Señor, pero se requiere, es importante, es fundamental para poder seguir trabajando en la vida de Cristo, que nosotros seamos hallados fieles. Saben que hay muchas cuestiones sobre la fidelidad, pero hay algo como profe de matemática que soy, que ha llamado mi atención profundamente. Hay un metro fiel, un metro patrón, que cuando nosotros trabajamos diariamente con las medidas, como profes y como personas, porque todos medimos centímetros, usamos la regla y demás, cada uno de nosotros usa un metro o un centímetro o una regla, pero hay un metro que es el metro patrón. El metro patrón es una vara que está guardada en el Museo del Prado en Madrid, y ese metro patrón es una vara de cristal y vidrio. ¿Por qué estos materiales? Porque estos materiales no se dilatan ni se contraen frente al calor. Entonces es importante que ese metro sea exactamente un metro. Sea exactamente la medida que todos hemos estipulado que es un metro. Muchas veces, y recuerdo la caja de costuras de mi mamá, tenía ese centímetro que era un elástico que siempre se modificaba por el calor, ¿no? de plástico. Y es tan importante que nosotros entendamos las medidas, ¿no? Y lo importante que es tener las medidas fieles, porque yo que construyo cosas, cuando algo no me da exactamente los centímetros que necesito, me vuelvo loca, porque no encastran, porque no funcionan. Entonces es tan importante conocer el metro fiel. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos un metro fiel. Tenemos algo contra qué compararnos. Tenemos la vida de Cristo, la palabra de Dios, que nos muestra cómo ser mayordomos fieles. Cómo poder seguir con esta tarea cumpliendo día a día como el Señor lo ha pedido. Cumpliendo día a día los requisitos que necesitamos para ser hallados fieles, ¿no? Y entendiendo, como decía, que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. ¿Qué es mío de lo que yo poseo? Miren lo que dice Romanos 11:36. Dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria, y a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas existen por Él, porque son de Él, porque no nos corresponde a nosotros. Aún miren, Primera de Crónicas 29, 11 y 12, hace un exhaustivo detallado. Dice, tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad.
Todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra es tuyo, oh Señor. Y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y las fuerzas están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa o recibe fuerzas. Fíjense, todo lo que está en la tierra es del Señor. Aún lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, la grandeza, la majestad, todo es de nuestro Señor. Lo dice la palabra y así lo creemos cada uno de nosotros. Cuando podemos desarrollar nuestra vida cristiana y entender que paso a paso vemos su majestad expresada en todas las cosas. Vemos que Él es dueño de todas las cosas y por Él y para Él y por medio de Él es que nosotros nos movemos, existimos y somos, porque todo es de nuestro Señor. Entonces no hay nada que nos pertenezca, que sea nuestro, que sea de nuestro parecer o que esté en nuestro control, porque simplemente somos mayordomos. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes, dice Deuteronomio 8, del 11 al 18. Dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Y está hablando del tiempo de abundancia. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor, tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que hoy te entrego. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado las casas hermosas donde vives, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se hayan multiplicado tus plantas y tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides de que el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Vamos a saltar al 17, dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante este juramento. Fíjense cómo Él dice y describe esos tiempos de plenitud, esos tiempos donde nos sentimos satisfechos, donde decimos realmente he alcanzado tantas cosas que anhelaba. Y acá habla de ganado, de vacas, de oro, de plata, pero hablemos de nuestra vida hoy. Si tenemos un buen trabajo, un buen sueldo, una familia estable, una linda casa donde vivir, si podemos darnos algún lujo, si podemos tener un auto, si podemos salir de viaje, cuántas cosas nosotros hemos alcanzado en la vida y de golpe decimos yo estoy satisfecho, yo estoy completo, yo he logrado todas las cosas que anhelaba. Pero dice el Señor, justo ahí ten cuidado, justo ahí detenete a pensar quién te dio la capacidad, quién te dio el talento para hacer riquezas. ¿Quién fue el que proveyó en cada una de esas ocasiones los contactos, las personas, el espacio, la capacidad en tu mente para poder hacer riquezas? ¿Quién fue el que estuvo al lado tuyo en el medio de la crisis? ¿Quién fue el que estuvo al lado tuyo guiándote en medio de la toma de decisiones? ¿Quién fue? Fue nuestro Señor. Él fue, Cristo fue el que viviendo en nosotros va moldeando nuestras decisiones para poder seguir avanzando y disfrutar de estas cosas. Y aún dice más, Él es quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Pasaste a ser dueño y eras esclavo. Pasaste a ser alguien que tiene cosas cuando era alguien que no podía ni disfrutar de las cosas que habían a su alrededor. Entonces, qué importante es que nosotros podamos reconocer estos principios. Cuando dice Él te da la capacidad y las fuerzas de hacer riquezas. Pero esto es para cumplir un propósito y para cumplir una promesa. Nosotros como hijos de Dios somos mayordomos de todas estas cosas. Somos personas que están con una vida ordenada para que Cristo se gloríe en medio de nuestra vida. Y aún todo lo que podemos disfrutar es por medio de su mano. Entonces debemos ser buenos mayordomos de cada una de estas cosas. Para esto debemos tener una planificación y una gestión de nuestra vida,
ordenada. Debemos tener orden en nuestra vida, porque el orden nos permite que la situación sea más sencilla. El orden y la capacidad de hacer orden que nos dio el Señor nos permite que nosotros realicemos las cosas de una mejor manera. ¿Cuántos ejemplos hay de nuestra vida cotidiana con respecto al desorden? Ni hablemos de perder dinero con el desorden. Pero hablo más que eso. Hablo de tener orden en las decisiones que tomamos. Hablo de tener orden en cada una de las prioridades que tenemos cuando tomamos decisiones con el dinero. Hablo de tener orden en nuestras relaciones interpersonales y administrar bien las personas que nos rodean, porque es una decisión que tomamos todos los días. Hablo de tener orden en el tiempo que compartimos y en el tiempo cómo lo administramos. Cuando tenemos orden, nos ayuda a poder tener resultados mucho mejores en todo lo que realizamos. Entonces el orden vuelve a ser algo fundamental y el Señor nos pide que tengamos este orden porque Él nos quiere bendecir sobremanera, porque somos sus hijos. Él no quiere que nada nos falte, sino más bien que tengamos todo lo necesario. Entonces, cuando nosotros podemos tener orden, ese orden el Señor lo bendice. Tengo testimonios hermosos sobre estas cosas, pero mire, aún de tener en cuenta la cantidad de dinero que ingresa en el hogar y cuánto sale y en qué estamos gastando el dinero, es tan importante. Porque nosotros podemos ver aún la provisión de Dios en esa realidad. Aún podemos ver la provisión de Dios cuando tenemos gastos que a veces hasta superan nuestros ingresos, pero el Señor va proveyendo día a día para que nosotros tengamos lo necesario. Y a veces estamos enterrados en deuda y hacemos malas inversiones y ponemos el dinero donde no corresponde. Estas son cuestiones que nos traen a ruina, porque son cuestiones que están dentro del desorden. Son decisiones que hemos tomado sin la búsqueda del Señor, sin la guía de Él, sin planificar previamente lo que íbamos a hacer. Entonces podemos estar tranquilos cuando el Señor está en control de nuestra economía, de nuestra vida, de las personas que nos rodean. Podemos estar tranquilos. Miren lo que dice Mateo 6:25 y algunos versículos más. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Fíjense qué preciosa palabra. El Señor está en cuidado de nosotros y si cuida aún las aves, los pájaros, y si cuida la naturaleza de una forma tan perfecta y maravillosa, entonces ¿cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros que estamos y somos sus hijos y estamos bajo el cobijo de sus alas? Aún Él dice, si ellos no riegan, no ciegan, no plantan en graneros, no guardan, entonces hay una tarea que nosotros debemos hacer. El Señor nos dio esa capacidad de plantar, de guardar, de organizar nuestro futuro. Por eso hablo sobre el orden, porque cuando el Señor nos dio esta capacidad es para que lo utilicemos, es para que nosotros podamos día a día organizar nuestras cosas, para que esa provisión sea bien administrada, como mayordomos fieles del Señor, como mayordomas fieles del Señor. Cuando nosotros realizamos cada una de estas cosas, vemos la provisión de Dios y cómo Él cuida de cada uno de nosotros. Y eso es a través de la fe, la vida de Cristo manifestándose en cada una de nosotras, a través de la fe, sabiendo que Él es Padre, que Él nos cuida. Pero hay principios, dice el 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca lo primero. Volvemos al orden, lo primero. Lo que corresponde al principio y después el resto de las cosas, porque cuando completamos ese orden, entonces todas las demás cosas nos serán añadidas, porque tendrás todo lo necesario, dice la palabra. Todo lo que quiero es todo lo necesario, a veces no. A veces queremos cosas que no son necesarias y las queremos simplemente, y a veces el Señor
cumple esos caprichos y podemos disfrutar de esos caprichos o cosas que nos surgen. Pero la realidad es que el Señor habla de tener todo lo necesario para que nosotros podamos seguir. Ahora, esto es como hijos, buscando primeramente el reino de Dios. ¿Por qué es tan importante tu identidad de hijo? Porque cuando vos sos hijo, sos heredero. Únicamente podés ser heredero cuando sos hijo. Hoy que estás creciendo en la vida de Cristo, que estás aprendiendo estos principios, te digo, marca tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque esa identidad crece en nosotros. Porque esa identidad nos para desde otro lugar y nos presenta al mundo desde otro lugar. Tiene que afectar en nuestra toma de decisiones, en nuestras acciones en lo cotidiano. Tiene que afectar en todo lo que nosotros somos. Fíjense, la palabra dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ser señores, y enseñoread a los peces del mar y a las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, cuando yo no soy hijo, yo no puedo crecer, yo no puedo disfrutar esa herencia, yo no puedo enseñorearme de nada y no puedo ser heredero ni señor de nada de lo que puedo tener alrededor, porque simplemente no soy hijo, porque simplemente no estoy cumpliendo su mandato y no estoy cerca de la vida de Cristo. Entonces, qué importante es para nosotros seguir creciendo en esta vida y ser hallados una y otra vez administradores fieles administradores de lo que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros conocemos esta vida, entendemos que hay un ciclo que funciona en la economía de Cristo. Saben que hay reglas diferentes a las que nosotros conocemos y esas leyes de vida las tenemos que conocer. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia tiene que ver con leyes. Y esas leyes son principios y palabras que están en las Escrituras. Como profe de matemática les decía hace un ratito, yo sé que cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. O sea que si yo multiplico algo por nada, me da nada. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que el Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna y sale fuerte como un búfalo. Entonces claramente los principios matemáticos y razonamientos matemáticos no son los mismos que las Escrituras. Yo tengo que conocer sobre qué leyes me estoy moviendo. Y hay un ciclo económico, financiero que Dios ha plantado en las Escrituras para cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que vos medís, se os volverá a medir. Dad y se os dará, principios de reino. A veces decimos, yo no doy porque el Señor no me da. Y no es así, así no funciona. Dice la palabra, de lo que tenés, da. Y cuando des, el Señor te va a dar. Porque cada uno de nosotros administra dentro de todas las cosas finanzas, dinero, pero también administra talentos, dones, tantas cosas que nosotros tenemos, que nos pertenecen pareciera, pero como dijimos al principio, somos mayordomos, administradores de esas cosas. Entonces, cada uno de nosotros tiene una serie de cosas que puede dar. ¿Saben qué quiero en algunos minutos desarrollar? 4 aspectos de administración que nosotros tenemos. Hay 4 cosas, por lo menos, como mínimo, que nosotros administramos como mujeres. Una de las cosas es personas, otra de las cosas es lugares, otra de las cosas es tiempo y en último lugar administramos recursos. Las personas, administramos personas definitivamente. Definitivamente hay un montón de relaciones interpersonales que nos rodean de las cuales nosotros somos administradores y decidimos con quién, en qué momento, cuándo, pero con quién, sobre todo, vamos a hacer ciertas cosas. Entonces administramos personas. Y fíjense lo que dice la palabra, Amós 3:3. ¿Pueden 2 caminar juntos sin estar de acuerdo? Si nosotros no estamos de acuerdo, ¿podemos caminar juntos con otra persona? Dice 2 de Corintios 6, 14 y 15. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿O cómo puede la luz convivir con las tinieblas? ¿O qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Fíjense cuántas preguntas y que nosotros a veces transgredimos y nos pasamos y llegamos a ser administradores
malos de las personas que el Señor nos ha dado. Malos administradores de lo que el Señor puso delante de nosotros. Fíjense cómo recomienda y dice, si hay alguien que es incrédulo, no te asocies íntimamente, no le abras tu corazón, no sea una persona que expone los sueños de Dios a personas que no le creen al Señor, porque entonces estamos perdiendo el tiempo, porque entonces estamos perdiendo vida, porque el tiempo es vida, entonces estamos perdiendo vida en personas que no es necesario que lo perdamos. Hay personas con las que nos involucramos simplemente para ser motivadores, para ser personas que traigan luz de Cristo, para ser personas que sean impartidas con la vida de Cristo por la comunicación que tenemos. Pero cuando vos decidís abrir tu corazón, cuando vos decidís confiar en alguien, que sean personas de fe, que sean personas que te motiven a crecer, cuando administras tus relaciones interpersonales, que sea con sabiduría, aun cuando hablemos de la familia, administra tus relaciones con sabiduría, porque el Señor pide, aún en eso, que seas hallado fiel. Entonces cada uno de nosotros debe saber que está administrando personas, que hay personas que lo rodean. Amén. En segundo lugar, administramos lugares. Dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjense, está hablando de los hijos de Dios, no está hablando de personas que no conocen a Cristo, no está hablando de personas que son impíos, dice mi pueblo, si mi pueblo se humillare y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Cuántas veces, aún siendo hijos de Dios, y ni hablar si recién estás conociendo a Cristo, anduviste por malos caminos y caminaste lugares donde el Señor no estaba y donde el Señor no te había enviado? Pero en este tiempo el Señor dice, escúchame, humilla tu corazón y cambia tus caminos, porque hay un lugar que estás administrando. Hay un lugar que vos tenés que habitar, hay un tiempo, hay una estructura de vida que vos debés llevar en ese lugar que administrás. Y es importante que conozcamos esta verdad. Y el Señor nos lo quiere hacer saber. Fíjense cuando el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando el Señor se acerca a nosotros y dice, te haré entender y te enseñaré. Yo te voy a decir por dónde tenés que andar, porque son los lugares que debemos habitar, porque a eso nos llama el Señor. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de la habitación. ¿Cómo dice esta palabra? Él prefijó el orden de los tiempos y el límite de la habitación. El orden de los tiempos. Entonces hay un lugar que habitar, hay un límite de la habitación, un lugar donde vos tenés que estar. Pero también hay un tiempo. Y esto del tiempo llevaría horas charlarlo, pero qué importante es que seamos buenos administradores del tiempo. Aún en estos periodos y en cada uno de nuestras vidas, entender que el Señor nos pide que administremos bien el tiempo, que seamos buenos administradores. Eclesiastés 3, el capítulo entero dice, hay un tiempo de reír, un tiempo de llorar, un tiempo de abrazarse, un tiempo de dejar de abrazarse, un tiempo de plantar, un tiempo de arrancar lo plantado. Tantas cosas que nosotros debemos entender que son diferentes tiempos. Aún dice, y me encanta esta palabra, que había hombres que eran entendidos en los tiempos. Qué bueno que el Señor pueda decir esto de nosotros, que somos entendidos en los tiempos. En último lugar dije recursos, pero los recursos se separan en dos cosas como mínimo. La primera es dones y habilidades. El Señor dice sobre nuestros dones y habilidades que son recursos en nuestra vida para que los podamos administrar. Dice más, 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y como buenos administradores, dice la palabra, ministralo a otros. Ahora esto aplica solamente cuando puedo dar la palabra con elocuencia, o cuando puedo cantar una canción con una preciosa voz, o cuando puedo tocar un instrumento con maestría. No aplica solamente a eso.
Cada uno de nosotros fue dotado de dones y talentos. Yo no sé cuál es el tuyo. Si sabes tejer, si sabes cortar el pasto, hacer el jardín, si sabes cocinar. No sé cuál es tu talento, no sé cuál es tu don, pero la palabra dice ministrarlo a otros. Si sabes tejer, cuando llega el invierno, prepara unos buenos gorritos, guantes, bufandas y regalalas. Ministra a otros con esa ofrenda. Si sabes cocinar, ¿cuántos testimonios hay de personas que simplemente por recibir un plato de comida han sido absolutamente bendecidos y han aún hasta conocido a Cristo en medio de esas circunstancias? Entonces cada uno de nosotros puede ministrar esos dones a otros y puede entonces entregar de eso que el Señor le ha dado para el beneficio de otras personas, porque somos cada uno de nosotros administradores de la multiforme gracia de Dios. Y también tenemos dones materiales, tenemos recursos materiales, bienes materiales, que nosotros, cada uno de nosotros lo tiene en su mano y ha sido recibido. Entonces, cómo nosotros nos relacionemos con el dinero y cómo seamos administradores de este dinero es tan importante. Dice Timoteo, 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo me aferro al dinero, cuando yo amo el dinero como algo más importante que cualquier otra cosa, entonces dice la palabra, esa es la raíz del problema, esa es la raíz de todos los males y debemos tener cuidado con esto. Voy a compartir con ustedes último pasaje. Dice la palabra en 2 Corintios 9, del 6 al 11, con algunos versículos, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todas las liberalidades, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Fíjense esta preciosa palabra. Dice, al que siembra escasamente, escasamente segará. Principios de la palabra. Cuando nosotros pensamos en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, aun cuando pensamos en los recursos que tenemos y en los dones, cómo los ministramos a otros, dice la palabra, si vos lo haces escasamente, escasamente vas a segar. Si vos escasamente das, escasamente vas a segar. Y esto es algo que se repite continuamente cuando leemos las Escrituras. Hay una decisión que es hacerlo en abundancia, con generosidad, para que nosotros podamos aplicar generosidad. Porque dice la palabra, al que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces, cuando nosotros vemos nuestras cosechas, cuando nosotros vemos ese tiempo de ir a levantar cosechas y vemos que son escasas, tienen que ver con cómo hemos sembrado, cómo hemos actuado antes de este momento. Dice más la palabra, es poderoso Dios para que hacer que abunde en cada uno de vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas y en todas las cosas todo lo suficiente. Fíjense cómo dice la palabra, tenemos cada una de las cosas que necesitamos y en todas esas cosas tenemos todo lo suficiente. Tenés todo lo suficiente, mujer. El Señor te da todo lo suficiente. Vamos a terminar esta palabra, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. El Señor nos da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué querés en esta noche, en esta tarde? ¿Semilla o pan? Porque lo bueno es que cuando tenés semilla, vos vas y sembrás la semilla y cuando volvés a tu hogar, la semilla sigue estando ahí porque el Señor te volvió a dar. Y vas y entregás la semilla y cuando volvés en tu casa hay más semilla, porque Él da semilla al que siembra. Y esta semilla que vos la vas sembrando, después tenés semilla y además tenés cosecha. Entonces seguís teniendo semilla y seguís sembrando, pero ya vas disfrutando de la cosecha, porque es un orden progresivo. Pero si simplemente querés pan, el Señor también lo va a proveer. El Señor también te lo va a dar. Y vas a tener todos los días el pan que necesitas y lo vas a disfrutar en tu mesa y ahí va a seguir habiendo pan. Pero te perdés la semilla y te perdés la cosecha. Amén. Entonces tenemos que seguir creciendo en esto y entender
que cada uno de nosotros tiene que tomar este tipo de decisiones, de ser buenos administradores y decidir con sabiduría cuáles son los pasos que tomamos. Dice, y Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, cuando vayas a buscar la semilla, cada vez va a ser más. Entonces, tiempo y crecimiento, todo el tiempo vamos adquiriendo más de esas cosas. Para que estés enriquecido en todo. El Señor produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Y cada uno de nosotros en esta tarde tiene que tomar una acción de gracias. Y decirle, gracias Señor, deseo ser una buena administradora.